Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y también saludamos con mucho gusto a quienes nos siguen por Radio México Internacional a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Es un gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. Pablo, qué gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, amigos radioescuchas que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en el país y en el extranjero, porque hemos recibido pues muy lindos mensajes de Europa y de muchas partes. Maravilloso. El día de hoy conoceremos el punto de vista sobre los ideales de la independencia de Ana María Carabe López. Ella es ganadora del concurso bicentenario de tesis doctorales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010, con su tesis Como Dios manda, donde asienta que la idea de la monarquía no desapareció con el movimiento insurgente de 1810, ni con la preponderancia de líderes como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Al contrario, se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX e influyó en la redacción de nuestras constituciones. Ana María Carabe López es doctora en Historia, egresada del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. De entre sus numerosas publicaciones mencionaremos La función del político, Luz, naturalismo y Constitución de 1857 en la obra de Altamirano, El Albazo, o de cómo se frustró el primer intento de independencia y para nombrar la independencia, el concepto de independencia en la crisis de la monarquía 1808-1814. Actualmente es docente e investigadora titular en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Antes de iniciar, les recuerdo que puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, haciendo algún comentario o alguna pregunta a nuestra invitada, nutriendo con su voz este espacio que es suyo. Los teléfonos de Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Como cada semana tenemos publicaciones para usted y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares del libro Un modo de ser libres, Independencia y Constitución en México, 1816-1822, de Jaime del Arenal Fenocho, editado por el INER. Y es un gusto empezar este programa. Pablo, adelante. Gracias, Sandra. Buenas tardes, María Carabe. Gracias por venir a México y sus historiadores. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta aquí porque el programa se llama México y sus historiadores y si me invitan aquí, pues será que yo soy uno de los historiadores de México. Claro, además de los distinguidos historiadores que vienen a este distinguido programa. Y además nos acompaña nuestra querida amiga Magdalena Mas, que ya ha estado con ustedes en varias emisiones de México y sus historiadores. Buenas tardes, Magdalena. Hola, buenas tardes. María, ayer hubo un foro en el INER que dio cuenta de la historia de la consumación de la independencia, porque justamente el día de ayer se cumplieron 190 años de la consumación de nuestra independencia. ¿Qué significa la consumación de la independencia? Pues mira, es que ese es un tema largo. Para entender la consumación de la independencia hay que irse al momento de la crisis de la monarquía que sucede en 1808. Así es. Y ese momento empieza a marcar una serie de cambios en la entonces Nueva España. Y cambios que son además de carácter ideológico. Yo me dedico más bien a estudiar las ideas políticas que fueron
dando como consecuencia que se llegara a formular un Estado monárquico y constitucional. Y es importante ver que es un momento donde se imbrican las legitimidades, donde se imbrican los aspectos del antiguo régimen, pero poco a poco se van introduciendo en las ideas políticas y en la actuación política de los actores políticos mexicanos una serie de ideas hasta que se llega a formular un Estado monárquico constitucional que además es el único que se da en América Latina. Bueno, en América Latina no, porque tenemos el caso de Brasil. Claro. Que Bueno, también tuvo monarquía. entonces es como un gran proceso la consumación que se inicia en 1808, prácticamente con la ocupación napoleónica en España, ¿no? Como proceso ¿Qué es lo que ideológico, desencadena sí. finalmente las independencias en Hispanoamérica? Sí. Las independencias se desencadenan a partir de 1808. Incluso Así es. hubo un riesgo de que los reinos de la monarquía compuesta, porque tenemos que partir de la base que en el antiguo régimen había, la monarquía española estaba constituida por reinos, y cada uno de esos reinos independientes habían coincidido en tener el mismo rey, Así que es. algunas veces no era rey, a lo mejor era el gran duque de tal sitio. Entonces tenía muchos títulos dependiendo de los reinos. Entonces, esa monarquía compuesta se mantenía junta en la figura del rey. Cuando desaparece la figura del rey, los reinos, cada uno de ellos, recobran su independencia. Así es. Se da de una manera natural. El proceso de independencia de México es largo, pero hay dos momentos de independencia, hay dos actas de independencia, y yo sí soy de la idea de que son dos momentos diferenciados, con cuestiones históricas, un contexto histórico distinto, con planteamientos distintos, Claro. y con manifestaciones independentistas también distintas. No es el mismo proceso, aunque el proceso de la independencia sea uno. Sí hay dos movimientos de independencia y hay más movimientos de independencia, vamos a ver. Claro. El primer movimiento de independencia pues se dio precisamente en 1808 y tiene sus mártires Así es. ahí. Y después hubo otro en 1809 en Valladolid, Michoacán, y después hubo otras conspiraciones que se dieron en la Ciudad de México, porque como el primer intento de independencia fue un golpe de Estado al virrey Turrigaray, Así es. pues se pensaba también que en otro momento se podía dar otro golpe de Estado para lograr la independencia, y por eso había esas conspiraciones, y en 1811 hubo dos, una en abril y otra en agosto, que fueron detectadas a tiempo, porque claro que se tenía un sistema de espionaje bastante interesante. Claro. La mecha por las independencias son estas juntas, y Turrigaray lo que hace es proponer una de ellas, ¿no? Aliándose con algunas regiones y todo esto. Uno tiene la idea de que, bueno, prende la mecha de las ideas libertarias, ¿no? Pero en el trasfondo, ¿qué ideas había en estas propuestas, no? En 1808 el trasfondo era que había una gran cantidad de inconformidades. Inconformidades que no se les atribuían al rey, porque pues el rey tenía una figura, pues casi era el alter ego de Dios, entonces era una figura muy elevada y no se culpaba directamente al rey. Se culpaba pues a quién, pues al primer ministro, y en aquel caso pues era Godoy. Así es. Entonces Godoy era el que tenía la culpa de todo. Pero había una serie de inconformidades que ya venían desde muy allá. Por ejemplo, en 1771 hay una representación muy importante de los criollos del Ayuntamiento de México al rey Carlos III, y pues le piden y le dan una serie de razones, además muy consistentes, para que el gobierno de Nueva España recayera en criollos nuevohispanos, lo que el rey desoía. Y entonces había, de por sí había ya esa inconformidad, pero había otras inconformidades. Yeah. Una de las inconformidades importantes fue que había un saqueo generalizado de las riquezas americanas y en especial de las novohispanas, porque Nueva España contribuía con el 60% del gasto
que tenía España y que estaba constantemente en guerras con el resto de Europa. Así es. Principalmente con Inglaterra, porque España era tradicionalmente aliada de Francia, porque los reyes de la Casa de Borbón de España era la rama española, pero había una rama francesa, entonces tenían una alianza natural. Pero Francia e Inglaterra, que siempre estaban en contra, pues sostenían guerras. Y esas guerras, en realidad, se sostenían con el dinero de las Américas y en especial de la Nueva España. Y entonces, pues decían, bueno, ya basta de saqueo. Se veía que salía el dinero de las minas porque pues se acuñaba la moneda y se llevaban barcos y no quedaba nada en Nueva España. Entonces, claro que había un problema, que además temporalmente había préstamos forzosos. Carlos Marichal estudia sobre los momentos de los préstamos forzosos. Sí, porque Entonces, uno tiene la idea de que, bueno, la lucha por la igualdad, la libertad, la felicidad, pero allí hay todo un trasfondo, pues sí, de la lucha libertaria, pero finalmente todos coincidían en una idea monárquica como sistema de gobierno, ¿no? En 1808 sí. Y en 9, En y en 9 10, también, y ajá. en 10 también, hasta Y ahí. más, y ya de ahí, Morelos, por ejemplo. pues ya de ahí aparece el padre Mier, ¿no? El Ajá, padre Mier sí era republicano, pero pues era el único republicano por esas porque algo que tú has fechas. dicho en tus textos es, por Son ejemplo, la idea monárquicos. de Fernando VII, que está Sí, presente en todos, digamos, las propuestas. en todas las propuestas, hasta un momento, Morelos. hasta Morelos. Hasta ¿no? Morelos está presente la idea monárquica, eso es claro. Incluso Morelos dejó de ser monárquico. Fue en algún momento. Él, por ejemplo, para la causa de Fernando VII aportó 60 pesos de su bolsa, y era mucho dinero, 60 pesos. Y él lo aportó para la causa de Fernando VII. Pero llega un momento para el Congreso de Chilpancingo que él se vuelve republicano. Se vuelve republicano porque Fernando no llegaba. Y además de que Fernando, pues ya se había perdido la esperanza. En realidad, nadie podía pensar que Fernando iba a recobrar la libertad, porque estaba preso precisamente del dueño del mundo en ese momento, que era Napoleón. Entonces se pierde la esperanza, pero además, en la mentalidad de la época, cae la idea de que, bueno, si Dios nos quita el rey, también Dios nos puede dar otro. Exacto. Y el otro rey que nos puede dar, pues puede surgir de entre la misma gente. Y puede ser Hidalgo. Entonces se acusó a Hidalgo en su momento de querer amonarcarse. Otro que parece que quiso amonarcarse fue Rayón. Y hubo un personaje muy interesante que es Julián I. Julián I era un arriero que tenía una facción insurgente y operaba sobre el territorio de Huichapan. Y él se hizo nombrar Julián I en ese territorio. Entonces esto nos indica que sí hay una idea de que, bueno, Dios puede quitar un rey, pero nos puede dar otro. Y también eso fue lo que legitimó Iturbide en su momento. Claro. Vamos a una pequeña pausa, María. Adelante, Sandra. Así es, Pablo. Los teléfonos de Radio Ciudadana para que usted se comunique en este momento son 5604-8229 y 5604-7926. También contamos con un teléfono gratuito si usted nos sigue en cualquiera de los estados del país, que es 01800-670-1680. Y le recuerdo que como cada semana tenemos publicaciones para usted. Y en esta ocasión tenemos algunos ejemplares del libro Un modo de ser libres, Independencia y Constitución en México, 1816-1822, de Jaime del Arenal, editado por el INERM. Son para ustedes, lo único que tiene que hacer, insisto, es llamarnos y compartir algún comentario o alguna pregunta dirigida a nuestra invitada. María, hay un ideal de libertad, de lucha libertaria, de autonomía, de autogestión, prácticamente, pero siempre con esa mirada exacta dirigida al dominio del rey. Y eso es una idea monárquica prácticamente hasta la insurgencia. ¿Cómo permanece esto hasta el momento de la consumación? Porque finalmente está la consumación y luego sas que se nos convierte Agustín de Iturbide en Agustín I. Bueno, es que primeramente tengo que decir algunas de las cosas
Que bueno, no hay en sí una idea libertaria, así como que ya teníamos una nación, una patria consolidada. Eso fue una idea que se vino después, un mito que se vino a florecer ya en el México independiente. En realidad, para 1810 era una demanda importante, importantísima, la libertad de comercio, en contra del monopolio. Que eso era una demanda pues muy Una práctica, ¿no? demanda muy principal. Ujú. Esa era una demanda, al final Fundamental. eso era un trasfondo económico que ni Así qué. es. Y entonces cuando se van los diputados a Cádiz, pues no solamente se van los diputados a Cádiz, se van también una cantidad de gente particular a discutir las cuestiones políticas en Cádiz. Pero con la Constitución de Cádiz se llega al libre comercio. Entonces Calleja, que era el virrey en ese momento, dice, pues ya se acaba la insurgencia, hombre, porque las Cortes de Cádiz están avalando la libertad de comercio en contra del monopolio, ya tienen lo que querían. Entonces aquí se va a acabar la situación. Bueno, pero no se acabó la situación. Incluso llegó después el rey y tampoco se acabó la insurgencia. No hay en sí esa idea de, bueno, somos una nación ni nada de esto. Eso no sucede. Hay sí intereses de alguna clase que son clases principales, son una clase alta, pero no están en la cúpula de la clase alta. Cuando llega Fernando, la insurgencia entra en un receso y las cosas se aplacan bastante en el reino. Hay desde luego un problema económico bastante grande, eso también, pero estaba la legitimidad del rey. ¿Cuándo sucede la consumación? ¿Cuál es la chispa que va a detonar la consumación de la independencia? Pues cuando en 1820 en España hay una revolución de un teniente coronel, Rafael de Riego, que hace una revolución para restablecer la Constitución de Cádiz. Y se restablece. Y entonces se dice, entonces el movimiento de Iturbide fue un proceso en contra de la Constitución de Cádiz, en contra del liberalismo, en contra de las ideas nuevas. No, no fue así. Lo que sucedía, o lo que sucedió en ese momento es que se buscaban, se demandaban diputados de las Américas, pero las Américas concurrían con diputados en una desigualdad. No se respetaba, era un diputado por cada 70,000 almas, pero las almas de los castas no contaban. Y entonces, claro, de esa manera, pues muy fácilmente, América era quien tenía el mayor territorio, América era quien tenía la mayor población, era quien sostenía realmente a España, y resulta que a la hora de concurrir a las Cortes, pues concurría con desigualdad de representación. Y entonces dijeron claramente, y Juan de Dios Cañedo, que fue un diputado que fue electo para esas Cortes, escribió un manifiesto y dijo claramente, bueno, entonces nosotros nos tenemos que plegar a la voluntad, no del rey, sino del pueblo español. Ahí sí no. Entonces ahí sí no. Era una cosa muy clara. Porque a la vez el liberalismo de España para 1820 pues era muy virulento. Y emprendieron una serie de acciones en contra de la Iglesia, frenando el poder político que tenía la Iglesia. Pero las circunstancias en la península eran distintas de las circunstancias en Nueva España. Claro. Y entonces no podían darse las mismas leyes emanadas de la Constitución allá en España como aquí en América. Y entonces tuvieron una junta, los diputados que iban a ir antes a España, a ver si qué iban a hacer. Nos quedamos en América y ya hacemos la independencia con esos diputados que están electos. O la otra es, vamos a España y tramitamos allá un acuerdo para separarnos, en plan de dos naciones soberanas y en un acuerdo internacional. Y decidieron esto segundo, bueno, pues vamos a ir y además vamos a tramitar que venga algún rey. ¿Había posibilidades de que viniera Fernando VII? Pues sí, claro que sí, porque a Fernando VII había tenido en España unas agresiones, le habían quitado sus guardias de corps, entonces él no estaba muy a gusto allí. Y además circuló una carta de Fernando VII, se supone que era de Fernando, no se ha determinado la veracidad de la carta, pero circuló.
Y Fernando VII, pues según esa carta, que si fue o no fue, Ujú. pues no importa, porque algunas veces los actores políticos actúan conforme el imaginario. Ya. Y entonces, si fue o no fue, de todas maneras, en Nueva España circuló la carta. Y lo que decía la carta se lo creyeron. Y la carta decía que Fernando estaba dispuesto, era una carta al virrey Apodaca, que estaba dispuesto a venirse a Nueva España. Entonces, creyeron realmente que Fernando podía venir a Nueva España. Claro, porque qué emoción para estos Ah, personajes, ¿verdad? Después de que pasó la independencia, y Morelos, y la insurgencia, y tantos muertos y tal, que viniera el mismísimo Fernando VII a México, ¿no? Eso fue un sueño de la clase alta Ujú. novohispana siempre. El sueño imperial. El sueño de que llegara el rey. Ujú, Incluso en las casas señoriales habían un salón del trono, ujú. con un trono por si acaso, Por si llegaba. por si acaso quedaba, Claro. llegaba en algún momento el rey. Bueno, Tenía ¿y qué me dices cómo. confrontar esto con el plan de Iguala y los tratados de Córdoba? Esos personajes que pensaron de eso, porque me imagino que Sí. fue un tema a discutir, ¿no crees? Es que sí pensaron en ese momento que Fernando VII iba a venir. Ujú. Además tenía hermanos, si no podía venir él, pues podía venir un hermano. De hecho, los diputados allá en España, pues estuvieron en pláticas con el príncipe, con el infante, Ujú. se llama en España infante, pero pues es un príncipe finalmente, es el hermano más pequeño de Fernando VII, que es Francisco de Paula. Ujú. Y Francisco de Paula estaba muy dispuesto a ser el rey de México. Claro. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no llega a él? Pues porque le piden a Inglaterra que lo apoye. Inglaterra dice que sí, pero Inglaterra ya en ese momento era aliada de España y de Francia, porque habían hecho un tratado, los tres después de la caída de Napoleón. Ujú. Y entonces, Inglaterra dice que sí, si España está de acuerdo. Ya. Pero como Fernando no estuvo de acuerdo, incluso prohibió que se le acercaran los diputados americanos Ujú. a las habitaciones de Francisco de Paula. Ya. Y entonces Inglaterra dijo, no, si España no. Aquí fue una cuestión internacional. En un Ujú. primer momento de la independencia dejan a los insurgentes sin apoyo internacional. Los Ya. insurgentes querían el apoyo de Estados Unidos. En este otro caso, también querían apoyo de alguna potencia, que podía ser Inglaterra. Pero Ujú. Inglaterra dice que no, porque España dice que no. Oye, María, ¿qué pensaron Iturbide, Guerrero, Bravo, en ese momento con respecto a esa propuesta de Fernando VII? ¿Está documentado o se Sí, sabe sí, algo? sí. Sí, está documentado. Guerrero le dice a Iturbide que no sea tan optimista. Ya. O sea, Guerrero como que se puso más en el papel de que la cosa no iba a estar tan sencilla. Era como más Y pragmático Guerrero que Iturbide. pues a lo mejor sí. Ujú. A lo mejor sí. Lo que pasa es que en el momento en que se hace el plan de Iguala, sí era factible que Fernando dijera, pues me voy a América. Ujú. Y eso lo explica también Iturbide muy bien Ujú. en el manifiesto de Liorna. Ujú. Era factible. Pero en un momento, en pocos meses, cambia la situación española. Así es. Y ya ¿Qué es lo que Fernando, sucede que hay un rompimiento con esa tendencia? pues lo que sucede es que los liberales llegan a un acuerdo con Fernando. Fernando se vio obligado a firmar algunas cosas que no quería. Leyes emanadas del mismo Congreso. Ujú. Y él tenía constitucionalmente la capacidad de dilatar un poco algunas leyes que no fueran muy de su agrado, pero lo obligaron a firmar ciertas leyes, las firma y se aplacan la virulencia liberal. Y entonces llegan ya a un acuerdo con Fernando VII, que al final no duró más que fue un trienio liberal, ¿no? Así es. No fue tampoco la gran cosa, porque pues finalmente encontré en la colección La Fragua Ujú. un poblano que decía, ¿dónde está la soberanía? No me venga usted con la empanada que la soberanía está en el pueblo. La soberanía está en la fuerza de las bayonetas. Vaya, Sí, que así. era una realidad. Era una realidad. Entonces, eso Porque fue mucho lo que rollo de pasó en que ese el momento. pueblo, la soberanía reside en el pueblo o en el rey,
que no se ponían de acuerdo, que fue una discusión de ideas durante toda la década, Sí. pero finalmente lo cierto es que era la bayoneta, Lo ¿verdad? cierto es que era la bayoneta, pues sí, claro, cuando los liberales logran imponerse con Riego, pues claro que esa fuerza de bayonetas, y después el absolutismo también esa fuerza de bayonetas, Claro. y después se sigue luchando por ese liberalismo, por tener división de poderes y por tener constitución. Entonces, realmente el liberalismo se estableció por la fuerza de las bayonetas, no solamente en Europa, también aquí en México. Durante todo el siglo XIX fue un estira y afloja. Es una etapa preciosa, la del siglo XIX, precisamente porque por esa complejidad. Y porque se imbrican, porque los procesos históricos nunca son de la noche a la mañana. Así Aunque es. tomamos a veces la referencia de tal día se hizo tal cosa, pero las cosas nunca son así. No, para nada. Tú misma me has dicho al comenzar que es la consumación, no nada más es la consumación que hubo ahí en el palacio y que en la mañana se fueron a misa y que regresaron y que firmaron el acta. No, es parte de un proceso que viene desde el 8, ¿no? Es un proceso Y largo. que además después de 21 tiene otro proceso, ¿no? Y además tiene otro proceso, claro. Y de ahí precisamente surgió mi tesis, esta que ganó una mención honorífica, porque dices, bueno, pero ¿por qué México inicia su vida libre con un rey? Así es. Pero no un rey cualquiera, es un rey constitucional, con una constitución, porque quiero decir que la Constitución de Cádiz fue vigente provisionalmente en el México independiente, pero sí estuvo pues 1 año y medio, 2 años vigente, hasta que cayó el Imperio de Iturbide. Claro. Entonces, Sí, porque no había un ordenamiento nuevo en ese momento, claro. y propio, ¿no? Sí, no había uno propio, pero bueno, pues la idea de Iturbide, que así además lo hizo en sus primeros pasos políticamente, pues fue pues convocó al primer Congreso mexicano, se hizo el primer Congreso mexicano, y este primer Congreso debía de ser constituyente, debía de tener una constitución, pero pues no hizo la constitución. Mientras fueron unas cosas u otras, la Constitución de Cádiz, la de 1812, fue vigente. Claro. Esa fue la primera constitución del México independiente, lo que no está en los libros de historia. Exactamente, que no mucha gente lo sabe, ¿verdad? Bueno, amigos, llámenos, pregúntenle a María Carabe lo que le tengan que preguntar, que aquí estamos para responderles. Vamos a una pequeña pausa. Así es, le recordamos que el día de hoy tenemos algunos ejemplares del libro Un modo de ser libres, Independencia y Constitución en México, 1816-1822, de Jaime del Arenal Fenoquio, editado por el INERM, y son para usted, así que llámenos al 5604-7926, 5604-8229 o 01800-670-1680. Después de la pausa, volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Tú, que siempre estás cuidándolos, no los dejes sin la protección de sus vacunas. Vacúnalos contra sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, tétanos y difteria. Es gratis. Acude a tu unidad de salud más cercana con su cartilla nacional de salud. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Tercera Semana Nacional de Salud, del 3 al 7 de octubre.
Un México sano es un México fuerte. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En las 56 zonas metropolitanas del país viven 6 de cada 10 mexicanos y se produce el 75% del Producto Interno Bruto. La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para dar orden al desarrollo económico y social de estas zonas y aprovechar sus ventajas en beneficio de toda la población. Esta nueva legislación metropolitana obliga a los 3 niveles de gobierno a planear en conjunto la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos necesarios para su crecimiento óptimo. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. Tenemos el compromiso de mantener espacios de diálogo abierto entre usted y nosotros. Tenemos a la persona indicada para favorecer el diálogo propositivo y consolidar la comunicación entre usted y nosotros. Mediación IMER, con el maestro Gabriel Sosa Plata. Todos los miércoles a las 15 horas, hora del centro, por las 17 estaciones del IMER y por www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. IMER, Radio Pública a su servicio. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Ciudadana presenta. Estamos de regreso, esto es México y sus historiadores, hoy bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez. El día de hoy estamos conversando con Ana María Carabe López sobre los idearios presentes en la independencia de México. Le invito a que consulte la página www.inerm.gov.mx para que conozca los expedientes digitales INERM que cada semana son ofrecidos para el público a través de esta página. En esta ocasión se trata de los ensayos históricos El Tratado de Mont al Monte de Raúl González Lezama, así como 2 de octubre de 1968 de Roberto Espinosa de los Monteros. Recuerde que usted puede conocer este material, encontrarlo, leerlo, descargarlo en www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Bueno, me da mucho gusto recibir la llamada de la señora Anita López, que nos dice que es la primera vez que nos escucha. Pues bienvenida a México y sus historiadores. También me congratula que me diga que siempre escucha el programa de Patricia Galeana los viernes, pero también hay otras opciones de historia, como es el México y sus historiadores el día de hoy, todos los jueves a las 18 horas, y los programas que el INER, digamos que estimula y que organiza, que son los del doctor Javier García Diego los sábados, que habla del siglo XX, y el de el licenciado José Manuel Villalpando los domingos, ambos que habla del 19 y que ambos son a las 9 de la mañana, así es que espero que nos escuche un poquito más Anita López. Muchas gracias por la llamada. María, el 27 de septiembre llegan el ejército trigarante a la Ciudad de México. El 28 se firma el acta de consumación de la independencia. ¿Qué personajes son los que destacan en estos dos grandes momentos de la historia de México? ¿Y por qué la consumación? ¿Qué se firmó? ¿Cómo se firmó? Los personajes que intervienen tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la sociedad era estamental. Así es. Es un poco difícil entender cómo funcionaba la sociedad estamental. Porque no era de clase media y alta, sino eran varios estamentos, y dentro de esos varios estamentos había gente con más o menos posibilidades económicas, entonces siempre había una cúpula de esos estamentos. Y entonces intervienen en el acta de independencia gente que pertenece, que son principales, que son portavoces de esos estamentos, porque todavía no se había roto. A pesar de que se hablaba de igualdad, a pesar de que había un consenso en que se dejara de hablar de las castas, y había un consenso en que debían de ser todos iguales ante la ley. Sin embargo, siempre la ley y siempre el ideal político se enfrenta a una realidad. Entonces, en el acta de independencia la van a firmar
gentes que son principales actores políticos en ese momento en México. Está, por ejemplo, pues el obispo de Puebla, que había sido un hombre que tenía una gran trayectoria política, Antonio Joaquín Pérez. Está Matías Monteagudo, Juan Francisco Azcárate, es de los principales también que firman ese acta. Y Juan Francisco Azcárate es un personaje muy importante en la historia de México hacia la independencia, porque fue uno de estos personajes que en 1808 lucharon con toda su alma por una junta, que de haberse instalado esa junta hubiera declarado la independencia de México. Y el hubiera no existe, pero sí existe la historia comparada. Y en otros lugares en otros lugares de América Latina, cuando se reunió esa junta, la junta se declaró soberana y se declaró independiente de España. Entonces, no hay por qué pensar que aquí no se hubiera hecho igual. Y el mismo virrey Turrigaray después dijo que de haberse formado esa junta, sí hubiera costado la separación del reino. Eso lo dijo él un año después en una carta que pues la encontré en el Archivo Histórico del Distrito Federal, Histórico del Distrito Federal. Entonces Azcárate, uno de los participantes del 808, es uno de los firmantes en sí. 21. ¿no? Y otro de los firmantes es José María Fagoaga, que es también un personaje muy importante dentro de la formulación del México independiente. Él era un independentista, era gachupín, él era peninsular, y era una de las familias más ricas, quizá la más rica de Nueva España. Sin embargo, sus hermanos, yo en lo que he visto, sus hermanos trataron de resolver sus problemas como pudieron, problemas económicos. Claro. Pero él estaba en mejor disposición de la independencia y firmó el acta de independencia. Entonces, estos personajes que son principales en la vida económica de México, pero también en la vida política de México, claro, son los que firman el acta. Muchos dicen que en realidad la independencia se consuma con los tratados de de Córdoba, un lapsus, que todavía no se le da hasta la fecha un reconocimiento a eso, los tratados de Córdoba. Pues es muy triste. Yo he ido a Córdoba a una ceremonia, ¿no? Cívica, donde se reivindica mucho los tratados por como ya la independencia de México. Sin embargo, tenemos este acto de entre el 27 y el 28 que sella por fin la independencia, ¿no, María? Sí, claro, el 27 entra el ejército trigarante con toda la majestad a México. Y el día 28... hay una imagen preciosa de O'Gorman, ¿no? Donde está la entrada de este ejército trigarante. De este ejército. Y la costumbre de la época era dar gracias a Dios. Y además Dios había permitido esa independencia, había que darle gracias. Entonces se daba gracias con un Te Deum. Así es. Entonces, parte del rito era el Te Deum. El Te Deum fue en la mañana, ¿no? El Te Deum a las 12 del día, ¿no? Sí. El Te Deum, además, era un rito muy repetitivo. Toda la etapa virreinal, cuando llegaban las cartas de España, se iba al Te Deum primero y se abrían las cartas después. Por las malas noticias, ¿verdad? Pues las malas o las buenas noticias, pero le damos gracias que llegaron cartas. Claro. Entonces, el Te Deum era una parte de dar gracias a Dios por cualquier cosa que realmente fuera importante en la vida de Y luego ya se van caminando al palacio y en palacio firman. Y firman el acta de independencia. Qué emoción, ¿no? Pues es un momento muy importante, pero que se ha olvidado en la historia de México, o se ha querido olvidar. Yo estoy muy contenta porque a últimas fechas ya se habla de Iturbide, ya se habla de la consumación de la independencia, y entonces cuando se pregunta, bueno, entonces ¿cuándo logramos la independencia? México fue independiente a partir de qué año, porque pues el año pasado estábamos celebrando muy a gusto el bicentenario de la independencia, pero no era ya hace 200 años que somos libres e independientes. No, incluso la gente no se fijaba que decía lo que festejamos es el inicio de la guerra de independencia. Sin embargo, tampoco fue ese el inicio, así es, porque el inicio fue en 1808. Claro. Y en 1808 hubo mártires que, bueno, quiero
quiero decir los nombres aquí porque también se olvidan. Bueno, a últimas fechas también, creo que a partir del 2010 se incluyeron a Mina y a... Mina, bueno, Mina fue un mártir de 1817, pero se incluyó a Primo de Verdad, que fue el síndico procurador del común del ayuntamiento, que murió precisamente porque lo apresaron en un golpe de Estado en el que estuvo la audiencia y en el que estuvo implicado el consulado de comerciantes. Y uno de los que estuvieron implicados ahí fue un padre mercedario que se llama Melchor Talamantes. Así es. Y este Melchor Talamantes se le sigue un juicio durante 6 meses y después se le manda a la península para que sea juzgado allá, pero muere en Veracruz, víctima del vómito prieto. Y había otro individuo, pero el padre Talamantes... Bueno, pero ¿qué me dices de la persecución de Iturrigaray? Ah, no, Que eso antes, fue terrible. Cuando yo estudiaba historia y que realizábamos la independencia, pues era mencionado Iturrigaray ahí como que un grillo clásico, ¿verdad?, que quería organizar a ciertas regiones de Nueva España para independizarse y la autogestión y la autonomía novohispana. Pero ahora se ha reivindicado su figura porque después lo persiguieron, horror, a su familia también, le quitaron todas las propiedades, se fue a España y el señor escribía cartas muy desesperanzadoras, ¿no? Pues sí, porque perdió su fortuna. Así es. En fin, su hijo escribió, bueno, él hizo Facundo de Lizarza hizo una vindicación. Le pagó al padre Mier también para hacer una vindicación, que escribió 2 tomos. El padre Mier, muy divertida la historia, pero pues finalmente el padre Mier estaba haciendo una apología de la independencia. La persona del virrey Iturrigaray es importante, muy interesante, muy controversial también, porque tiene sus aspectos negativos. Sí, por supuesto, o sea, siempre no la leyenda paloma. negra de los personajes, no era una blanca paloma. Repito, pues se le calificaba como un grillo ahí que estaba organizando aquí el gallinero para cortar, ¿no? Pero la persecución de que fue objeto por esa intención de... Sin embargo, Iturrigaray en un primer momento dice una junta de ninguna manera. Sí, claro. O sea, esa fue su primera reacción, de ninguna manera. No, ella ¿Y por qué no? quería la independencia. Pues al final sí quería la independencia, pero en los primeros momentos, cuando se reciben las noticias y le dicen, bueno, pero ahora el pueblo lo tiene que poner a usted ahí en su lugar y lo tiene... no, yo estoy aquí por el rey, Así es. no por el pueblo. Idea monárquica. Idea monárquica, claro que sí, pero después dice, bueno, sí, pero si es que no está el rey, y si no está el rey, pues lo lógico, porque esto era una idea que estaba dentro de las costumbres filosóficas españolas. Así es. El padre Hidalgo seguro que eso lo enseñaba en San Nicolás, porque era la segunda escolástica española. Y entonces esta soberanía del pueblo, por lo menos en este primer momento, no es una idea, creo yo, que llegue de la Ilustración, porque no había tanta influencia de la Ilustración, simplemente porque los libros que llegaban eran pocos y muy caros. Entonces, yo creo que esta idea de la soberanía del pueblo está más bien vinculada al pensamiento español de la segunda escolástica. Pero después de las Cortes de Cádiz, ya entran más ideas ilustradas y entonces sí, es un punto de unión que existe entre esa segunda escolástica y la Ilustración. Y entonces ya para el momento de Iturbide, la idea de la soberanía del pueblo ya es una idea ilustrada, aunque estuviera en la tradición española. Y a Iturbide, bueno, aquí he tenido sentado también a José Iturriaga, que habló de todas las atrocidades que cometió Iturbide a lo largo de la independencia, que de ahí viene pues su leyenda negra. Ahora se está estudiando Iturbide en serio, retomando un poco tu idea de lo bueno que era Iturbide en cuanto a propuestas. Mira, ni era tan bueno ni era tan malo, caramba. Yo quiero hacer hincapié en una cosa, que es muy puntual. Se le ha acusado de mucha tradicionalidad, de mucho conservadurismo, pero no lo fue tanto. A ver, porque si era tan tradicional, digo yo, porque no le ofreció a Fernando VII incondicionalmente la corona. Venga usted aquí de manera aquí, absoluta puertas a gobernar. Abiertas, venga a gobernar. Ah, no, claro que no. Claro que no. Iturbide era un liberal. Así es. Porque claro que era un liberal y además el liberalismo se había implantado
ya a partir de las Cortes de Cádiz, Ujú. de una manera tímida, claro que siempre entre las élites y todo, pero finalmente, ¿por qué México independiente no se pronuncia como una monarquía absoluta? Ujú. Se pronuncia como una monarquía constitucional. Así es. Y ese constitucionalismo es un paso que ya no se va a volver atrás. A partir de ahí, de 1808, entra el constitucionalismo en el mundo hispano. Ujú. Y el mismo Napoleón, cuando ocupa la península, ofrece una carta. Claro, no es una constitución, es un estatuto. ¿Cuál es la diferencia? La Constitución emana del pueblo y el estatuto es una carta otorgada por el Ejecutivo. Pero ya no va a gobernar porque sí, sino con una ley escrita. Claro, evidentemente, bueno, esta Constitución de Bayona pues fue rechazada, pero hay un antecedente constitucional. Y hay otros antecedentes constitucionales Por que se dan supuesto. antes, el caso de Estados Unidos en 1778, la primera Carta de Derechos es la Bill of Rights de Virginia de 1776, y luego están las constituciones francesas. Así es. Pero eso, sobre todo las constituciones francesas que pasan por vecindad a España, abren un camino político que ya no tiene regreso. Ujú. Y entonces Iturbide, por mucho que se le haya acusado de ser muy conservador, en realidad era un liberal. Pero ¿por qué dice una monarquía? Pues está en Maquiavelo la respuesta, fíjate, está en Maquiavelo. Así es. Porque claro, buscaba un gobierno consolidado, una legitimidad Así. histórica. Y un el rey la centro tenía. que no lo había. Claro, claro, entonces pues por eso el Y rey busca un ordenamiento. y un ordenamiento, pero no vamos a decir, pero el rey que haga lo que quiera y que sea absoluto, no, ya no se podía, ya era un camino Así que es. ya no se había podido echar atrás. Entonces, todos, digamos, todos los gobiernos que ha tenido México, por muy conservadores, han tenido todos elementos liberales, porque Así es. no se pudo volver atrás. Esos vaivenes que hay durante el siglo XIX en la implantación del liberalismo, en la lucha por las ideas liberales, por las ideas democráticas, pues obedecen a que la ley se hacía una ley muy ideal, que chocaba con la realidad. Y entonces había que moderar la ley Así es. para adecuarla un poco a la realidad. Esa es la realidad de los conservadores y los liberales, toda su lucha. No es que los conservadores no fueran liberales, los conservadores eran liberales y los liberales también eran liberales. Claro. Los liberales eran mucho menos liberales de lo que se dice y los conservadores eran mucho más liberales de lo que se dice. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Pues Ujú. porque los conservadores lo que pretendían eran que el liberalismo se implantara de una manera más ordenada y más acorde a las costumbres. Así es. Y como en la primera mitad del siglo XIX fue una merienda de negros, porque había presidentes que duraban un mes y menos, pues no había estabilidad política Ujú. y tenía que normarse. Y entonces les parecía que un rey tenía esa legitimidad tradicional y esa estabilidad que no podía tener la República. Eso es lo Sobre que todo- pensó también Iturbide al momento Claro, de que claro. se sienta en un trono, ¿no? Sí, bueno, el momento en el que él se sienta en el trono es que eso es muy controversial también, porque yo creo que yo en el caso de Iturbide también me hubiera sentado, mire usted. Ay, Pues, sí. pues por supuesto, pero es que faltaba esa figura central, monárquica. No tanto eso, sino que Iturbide se encontró con problemas muy puntuales después del México independiente. Una cosa es hacer una revolución Así es. y otra cosa es mantenerse después en la revolución. Ujú. Una cosa es idear un plan de gobierno y otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces, cuando Iturbide se encuentra que tiene el poder, digamos, porque había una regencia, y la regencia era un triunvirato, pues, pudiera haber... Sí, porque digo, una prosperado, virtud de ¿no? Iturbide, bueno, ponerse de acuerdo con don Vicente Guerrero, con Nicolás Bravo,
una serie de negociaciones y de cosas que sucedieron entre el plan de Iguala, entre los tratados de Córdoba, y la consumación, el mismo evento de la consumación, refleja un ponerse de acuerdo. Ese ponerse de acuerdo Pero después, fíjate es un que, consenso democrático. claro, Mira pero, lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, por estoy diciendo supuesto. que le estoy llamando demócrata a Iturbide, cualquier cosa. Sí, claro, nos van a criticar por eso, pero después de esa firma del Acta de la Independencia, que era necesario, pues una Pues figura central, ¿no? Era necesaria una O le figura ofrecían el central. trono a don Fernando o a quien fuera, o yo me convierto en rey. Pero no es ¿No? tanto así, no es tanto así. Lo que sucede es que el Congreso fue bastante inoperante. Ya. Y no solamente inoperante, sino que Iturbide se puso de enemigo con algunos cuantos. Y algunos del Congreso, yo he contado 15, se iban a reunir en esas tertulias a conspirar. Iturbide se dio cuenta de que estaban conspirando. Pero Y no es se lo le que yo te ocurre- digo, María. Ah, O claro. sea, si se va a hacer aquí otro conflicto, pues entonces yo me convierto en rey para Eso fue, dominar, ¿no? efectivamente, Eso fue. Eso Con toda fue. su ridiculez del caso, porque sí fue ridículo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, pero eso es una ridícula. es un elemento Sí. cohesionador, ¿no? De momento lo que pasa es que pues el Congreso no le funcionaba. Y él estaba bastante desesperado. Ya. Hubo una pinta en la Ciudad de México que decía: soy soldado de Iturbide, visto las 3 garantías, Ya. hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. Ya. O sea, así estaba la situación. Digo, y esta era la situación del ejército, que Iturbide, como era militar y como él se apoyaba en el ejército, pues claro que la primera clase que iba a estar bien era el ejército, y el ejército hacía las guardias descalzo y ayunaba todos los días. Eso nos está diciendo en qué situación estaba ese México independiente en ese momento. Pero ponte a pensar que tenía todo el vacío internacional, una especie de Cuba en aquel momento, ¿no? Claro. Es un vacío internacional. ¿No lo apoyaba España? Claro que no, pues Fernando VII tenía mentalidad así de, pero bien terco. Claro que no, iba a reconocer la independencia. Así es. Y por supuesto, los países aliados de Fernando VII tampoco. Y tampoco Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque México era monárquico y Estados Unidos republicano. Internamente se podía convertir en una desestabilización. Claro, tremenda. entonces, internamente había un problema económico enorme, un Congreso inoperante y además 15 individuos, todos muy preparados, todos muy inteligentes, todos muy políticos, que lo estaban carcomiendo. Y él lo que hace en esa desesperación, que tiene un problema por fuera y por dentro, un problema internacional y un problema interno. Y lo que hace para atajar el problema interno es apresar a algunos diputados, entre ellos va el padre Mier, entre ellos va Bustamante. Y entonces está apresando a diputados. No, pues se puso más en contra del Congreso. Y finalmente, pues quiso... fue una lucha campal contra el Congreso y entonces lo disuelve. Lo disuelve, pero no quería gobernar solo. Y entonces busca la Junta Instituyente. Cuando los otros le dicen, bueno, es que el Congreso estuvo disuelto, dice, sí, pero la Junta Instituyente, pues casi todos eran del mismo Congreso. Así es. Sí. ¿Por qué? Pues porque la clase política eran unos cuantos, no había ni tanta gente, y entonces, bueno, pues la clase política eran unos cuantos. Pero el hecho de simplemente de que convocar esa Junta Instituyente, que fuera más operativa que el Congreso, pues ahí nos está diciendo que no quería realmente Iturbide gobernar solo. Así es. Y ellos sí hicieron un reglamento del Imperio Mexicano, lo que le urgía también a Iturbide tener un reglamento o una constitución que normara la vida política. Entonces, lo que sucedió fue una escalada de a ver quién podía más, si el Congreso o Iturbide, y entonces Iturbide pues dijo, pues ahora me entrono. Claro. Y entonces entró, ¿no? Y claro, ya aparece ese problema ridículo de, bueno, ¿cómo vamos a encachar una monarquía? Fue una cosa muy interesante y muy divertida porque nadie sabía los protocolos de la monarquía y entonces se tuvieron que poner a investigar y entonces pues bueno los preceptores de los príncipes y las damas de la reina y el palio, establecimiento de la corte, ¿no? pues todo eso en un lugar donde no había los medios y no había la costumbre y nunca había llegado el rey, no se sabía cómo, pues se tuvo que inventar.
Y entonces, bueno, claro, resultó un poco, pues sí, a nosotros nos Siempre parece se hace la ridículo, ¿no? pregunta a la gente o en medios académicos o en medios de difusión si Iturbide es un héroe o un villano. ¿Cuál sería tu postura ya que trabajas este periodo? Pues mira, yo considero sí que Iturbide es el padre de la patria porque indiscutiblemente fue el que logró la independencia. Y ya de ahí, pues tendría sus bemoles, ¿no? Sería un hombre como cualquiera, ¿no? Sería, pues no sé, a lo mejor divertido, a lo mejor. Creo que le gustaba jugar a las cartas. Y era enamoradizo, Y era dicen, ¿no? enamoradizo, dicen, Ajá. pero tenía con qué también, o sea Ajá, que bueno, claro. total. Entonces, pues era un hombre como cualquiera, pero los héroes son como todos nosotros, con defectos, con virtudes, con gustos, son personas humanas. Pero si llegan a ser héroes, no es porque sean personas inhumanas, perfectas, no, sino porque hicieron algo trascendental. Y Iturbide hizo algo trascendental, que fue lograr la independencia de México. Fue un elemento cohesionador que logró unir a distintas fuerzas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. No. Bueno, ¿cuál es la repercusión de este rollo de Iturbide, de la consumación, en cuanto a las ideas monárquicas de los mexicanos? Después viene la Constitución de 1824, federalista, republicana, etcétera. Oh, sí, pero todo el siglo Sigue XIX. permaneciendo el sueño monárquico, ¿verdad? Sigue todo el siglo XIX y hay algunos presidentes que, bueno, yo digo que México tuvo 2 reyes y medio, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, pues como cuáles. Bueno, pues hasta que Santana varios era todo medios, un rey, ¿no? Sí, Santana, a ese me refería. Ujú. Santana, pues se hizo nombrar Alteza Serenísima, ¿no? Así Decían, es. o sea, de Santana a la monarquía había un tantito así. Así es. Un Después tantito, viene ¿no? don Maximiliano, ¿verdad? Maximiliano, bueno, ese es el primer rey es Iturbide, el segundo es Maximiliano, el medio es Santa Ana, pero si nos ponemos bien a bien, Ujú. ¿qué es Porfirio Díaz? Por supuesto. Digo, Porfirio Díaz porque fue muy prudente y nunca se quiso llamar Su Alteza Serenísima, Claro. pero en realidad su permanencia en el poder y el poder que tenía, de hecho, porque controlaba el Congreso, pues aquí Al Congreso, a los gobernadores, a los presidentes todo mundo. municipales, a los jefes políticos, a todo mundo. Entonces tenía todo el poder absoluto y sin embargo era una república. Así es. Quiere decir que república y monarquía pueden tener cosas muy, muy parecidas. Una monarquía pues puede ser bastante absoluta, pero también una república puede tener Sí, un poder. claro. Y es más, me voy a ir hasta un héroe nacional. Ahí está Benito Juárez. Ujú. Digo, Benito Juárez gobernó 11 o 12 años Ujú. de manera absoluta. Fue la dictadura democrática. No había Congreso y el poder lo tenía él. Claro. Y además había un deseo de permanencia de Benito Juárez en el poder. Si Benito Juárez no se muere, todavía fuera presidente. Y ahí está Porfirio Díaz, que le hace 2 planes. María Carabe, muchas gracias por venir a México, sus historiadores, muy interesante. Y gracias por compartir tus conocimientos. Amigas y amigos, gracias. Gracias, Magdalena, que ya ni te dejamos hablar. Bueno, es que María está en Guerrero y no viene tan seguido, pero vendré con muchísimo gusto otro día a seguir platicando de estos Gracias. temas y otros. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias al público que nos sigue y los ganadores de el libro Un modo de ser libres, Independencia y Constitución en México, 1816-1822, son Hilda de San Román, Delfino Rojas, Anita López, Edgar González y María Cristina Ortiz. A ellos les pedimos recoger su libro en Francisco y Madero número 1 en la colonia San Ángel, en las instalaciones del INERM. No olviden llevar una fotocopia de su identificación. Esto fue todo por hoy. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 de amplitud modulada. Y en la conducción estuvo Pablo Serrano Álvarez, en el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. También el día de hoy estuvo Elsa Aguilar. Mi querida en la coconductora, que cabina. ya no la dejo conducir hasta... La próxima semana está con ustedes. ¡Ea! Muy bien. En la operación técnica, José Luis Centeno, y en nombre de todo el equipo se despide Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. Muy bien. De 10... México, 1816-1822, de Jaime del Arenal Fenocho, editado por el INER. Y es un gusto empezar este programa
Pablo, adelante. Gracias, Sandra. Buenas tardes, María Carabe. Gracias por venir a México y sus historiadores. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta aquí porque el programa se llama México y sus historiadores, y si me invitan aquí, pues será que yo soy uno de los historiadores de México. Claro, además de los distinguidos historiadores que vienen a este distinguido programa. Y además nos acompaña nuestra querida amiga Magdalena Mas, que ya ha estado con ustedes en varias emisiones de México y sus historiadores. Buenas tardes, Magdalena. Hola, buenas tardes. María, ayer hubo un foro en el INERP que dio cuenta de la historia de la consumación de la independencia, porque justamente el día de ayer se cumplieron 190 años de la consumación de nuestra independencia. ¿Qué significa la consumación de la independencia? Pues mira, es que ese es un tema largo. Para entender la consumación de la independencia hay que irse al momento de la crisis de la monarquía que sucede en 1808. Así es. Y ese momento empieza a marcar una serie de cambios en la entonces Nueva España, y cambios que son además de carácter ideológico. Yo me dedico más bien a estudiar las ideas políticas que fueron dando como consecuencia que se llegara a formular un Estado monárquico y constitucional. Y es importante ver que es un momento donde y José María Morelos. Al contrario, se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX e influyó en la redacción de nuestras constituciones. Ana María Carabe López es doctora en Historia, egresada del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. De entre sus numerosas publicaciones mencionaremos La función del político, Luz, naturalismo y Constitución de 1857 en la obra de Altamirano, El Albazo, o de cómo se frustró el primer intento de independencia y para nombrar la independencia, el concepto de independencia en la crisis de la monarquía 1808-1814. Actualmente es docente e investigadora titular en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Antes de iniciar, les recuerdo que puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, haciendo algún comentario o alguna pregunta a nuestra invitada, nutriendo con su voz este espacio que es suyo. Los teléfonos de Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Como cada semana tenemos publicaciones para usted y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares del libro Un modo de ser libres, independencia y constitución. Se imbrican las legitimidades, donde se imbrican los aspectos del antiguo régimen, pero poco a poco se van introduciendo en las ideas políticas y en la actuación política de los actores políticos mexicanos una serie de ideas hasta que se llega a formular un Estado monárquico constitucional que además es el único que se da en América Latina. Bueno, en América Latina no, porque tenemos el caso de Brasil. Claro. Bueno, también tuvo monarquía. Entonces es como un gran proceso la consumación que se inicia en 1808, prácticamente con la ocupación napoleónica en España, ¿no? Como proceso ¿Qué es lo que ideológico, desencadena sí. Finalmente las independencias en Hispanoamérica? Sí. Las independencias se desencadenan a partir de 1808. Incluso hubo un riesgo de que los reinos de la monarquía compuesta, porque tenemos que partir de la base que en el antiguo régimen había, la monarquía española estaba constituida por reinos, y cada uno de esos reinos independientes habían coincidido en tener el mismo rey, que algunas veces no era rey, a lo mejor era el gran duque de tal sitio. Entonces tenía muchos títulos dependiendo de los reinos. Entonces esa monarquía compuesta se mantenía junta en la figura del rey. Cuando desaparece la figura del rey, los reinos, cada uno de ellos, recobran su independencia. Se da de una manera natural.
el proceso de independencia de México es largo, pero hay dos momentos de independencia, hay dos actas de independencia. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y también saludamos con mucho gusto a quienes nos siguen por Radio México Internacional a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Es un gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. Pablo, qué gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, amigos radioescuchas que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en el país y en el extranjero, porque hemos recibido pues muy lindos mensajes de Europa y de muchas partes. Maravilloso. El día de hoy conoceremos el punto de vista sobre los ideales de la independencia de Ana María Carabe López. Ella es ganadora del concurso bicentenario de tesis doctorales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2010, con su tesis Como Dios manda, donde asienta que la idea de la monarquía no desapareció con el movimiento insurgente de 1810, ni con la preponderancia de líderes como Miguel Hidalgo. Y yo sí soy de la idea de que son dos momentos diferenciados, con cuestiones históricas, un contexto histórico distinto, con planteamientos distintos, claro, y con manifestaciones independentistas también distintas. No es el mismo proceso, aunque el proceso de la independencia sea uno. Sí hay dos movimientos de independencia y hay más movimientos de independencia, vamos a ver. Claro. El primer movimiento de independencia pues se dio precisamente en 1808 y tiene sus mártires. Así es. Ahí. Y después hubo otro en 1809 en Valladolid, Michoacán, y después hubo otras conspiraciones que se dieron en la Ciudad de México, porque como el primer intento de independencia fue un golpe de Estado al virrey Turrigaray, pues se pensaba también que en otro momento se podía dar otro golpe de Estado para lograr la independencia, y por eso había esas conspiraciones, y en 1811 hubo dos, una en abril y otra en agosto, que fueron detectadas a tiempo, porque claro que se tenía un sistema de espionaje bastante interesante. Claro. La mecha por las independencias son estas juntas, y Turrigaray lo que hace es proponer una de ellas, ¿no? Aliándose con algunas regiones y todo esto. Uno tiene la idea de que, bueno, prende la mecha de las ideas libertarias, ¿no? Pero en el trasfondo, ¿qué ideas había en estas propuestas, no? En 1808 el trasfondo era que había una gran cantidad de inconformidad